Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos Gemini AI, la nueva inteligencia artificial de Google. Gemini es un sistema de inteligencia artificial multimodal que recibe imagen visual y auditiva. Google Gemini, el modelo de inteligencia artificial más capaz de Google, razona sin problemas a través de texto, imágenes, video, audio y código. Una gran alternativa al modelo de ChatGPT 4. Ahora aprenderemos a usar Gemini Bard. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz le dan Probar Bard. Después de leer las condiciones le dan a Más. Después le dan en Aceptar. En la siguiente pestaña le damos a Continuar. Una vez en la interfaz debemos activar nuestra cuenta de Gemini Bard en el idioma inglés. Como ustedes saben, al inicio los programas de inteligencia artificial solamente traen la versión en inglés. Pero es solo cuestión de tiempo para que nos traigan la versión en español. Ahora nos vamos a la respectiva activación de nuestra cuenta en el idioma inglés. Nos vamos a Cuenta de Google, Administrar tu cuenta de Google. Después le damos a Información personal. Después le damos a la pestaña Idioma. Como pueden ver, aquí está configurado en español Latinoamérica. Entonces configuramos el idioma inglés. Ustedes eligen la opción de su preferencia. Yo elegiré Inglés Estados Unidos. Le damos a Guardar. Una vez terminado el proceso, cerramos la página y volvemos a cargar la página de Bard. Les sugiero traducir al español para su comodidad. En la siguiente interfaz, Bard nos muestra qué aplicaciones usará para su respectivo funcionamiento. Le damos a Próximo. Le damos a Próximo y le damos a Hecho. Ahora nos vamos a la parte superior derecha a la pestaña Extensiones. Esto es lo novedoso. A diferencia de otros programas, cuando le des una orden específica o prompt a Gemini Bard, este se conectará con YouTube, Google Maps, entre otras aplicaciones para ofrecerte un mejor servicio. Ahora le damos a Muéstrame más. Le damos a Continuar. Después le damos a Conectar y nos comunica que nuestras extensiones están listas para funcionar. Le damos a Vamos. La siguiente acción es muy importante. En espacio de trabajo de Google, debemos asegurarnos que Gemini Bard usará nuestro correo electrónico, Drive, Docs, desactivando y activando nuevamente la pestaña. Entonces desactivamos y la activamos nuevamente. Le damos a Conectar. Una vez terminada la configuración de Gemini Bard, nos vamos al uso del programa. Para eso nos vamos a Nueva conversación en la parte superior izquierda. Una vez en la interfaz le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad. Como podemos ver, aquí tenemos tres secciones. La sección de Entender, la sección de Crear y la sección de Explorar. Cada sección tiene pestañas con prompts de sugerencia que ustedes podrán usar. Un poco más abajo tenemos el aviso: tus conversaciones son procesadas por revisores humanos para mejorar las tecnologías que impulsan a Bard. No ingresen nada que no quiera revisar o usar. Tomen en cuenta esta recomendación. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo Gemini Bard usará YouTube para brindarnos un mejor servicio. Para eso le ponemos el prompt: Find on YouTube Elon Musk's last conference about artificial intelligence. Le damos a Enter. Y como podemos ver, este es el resultado. The key point was really that it's important for us to have a referee, just as you have a referee in a sports game. Ahora veamos cómo trabajará el programa si le ponemos el prompt en español. Le ponemos el prompt: encuentra en YouTube la última conferencia de Elon Musk sobre inteligencia artificial. Le damos a enviar. Como pueden ver, no hay ningún problema si ustedes le dan el prompt en inglés o en español. Entre otras funciones, ustedes también pueden pedirle un resumen de la información. Le dan a enviar y, como verán, lo hará en cuestión de segundos. Ahora vamos a pedirle lo siguiente. Le ponemos el prompt: problemas de inicio de sesión en el juego Free Fire. Encuentra una solución en YouTube. Le damos a entregar.
Y nos muestra el canal de YouTube que tiene la solución al problema del juego Free Fire, incluyendo el link del tutorial. Una vez visto cómo usará la extensión de YouTube para brindarnos un mejor servicio, veamos cómo utilizará nuestro Gmail para hacer lo mismo. Para eso le introducimos el prompt, muestra mis últimos emails en Gmail. Y como pueden ver, me muestra los últimos emails que llegaron a mi correo electrónico. Ahora veamos cómo Gemini Bard usará Google Maps para brindarnos un mejor servicio. Para eso le ponemos el prompt, ¿cuál es el tramo de carretera más corto entre Santa Cruz y La Paz en Bolivia? Le damos a entregar. Y como pueden ver, este es el resultado. De esa manera, Gemini Bard usa las extensiones para brindarnos un mejor servicio. Por último, veamos la creación de códigos en Gemini Bard. Le introducimos el prompt, crea un código en HTML, CSS y JavaScript para crear el juego Tic-Tac-Toe. Le damos a entregar. Y como pueden ver, Gemini Bard nos creó los códigos correspondientes para crear el juego Tic-Tac-Toe. Aquí tenemos el código en HTML, más abajo tenemos el código en CSS y más abajo tenemos el código en JavaScript. Para copiar estos códigos, ustedes simplemente se vienen a la parte inferior derecha. Si quieren crear una aplicación con estos códigos, les dejaré en este momento en la parte superior derecha el tutorial de cómo podrán hacerlo. Para complementar la información sobre el funcionamiento de Gemini Bard, tenemos la opción Usar micrófono. Como el modelo del programa está en inglés, ustedes deberán darle el prompt mediante el micrófono en inglés. Veamos, What is Artificial Intelligence? Y le damos a enviar. Como pueden ver, ya nos dio la respuesta, pero la respuesta está en inglés. Si ustedes gustan, pueden decirle a Gemini Bard que traduzca la información. Para eso le ponemos el prompt, traduce la información al español, le damos en enviar. Y ahí tienen la información traducida al español. Ahora ustedes tienen en pantalla la tabla comparativa de capacidades entre ChatGPT 4 y Gemini Ultra. Como pueden ver, Gemini Ultra está más arriba. Leamos esta parte. Gemini es el primer modelo que supera a los expertos humanos en MMLU, comprensión masiva de lenguaje multimedia en español, uno de los métodos más populares para probar el conocimiento y las capacidades de resolución de problemas de los modelos de inteligencia artificial. Aquí tienen la tabla comparativa de capacidades en tiempo real entre Gemini Ultra y GPT-4. Les dejaré el link de esta página en la descripción del video. Gemini viene en 3 tamaños, Ultra, Pro y Nano. Ultra, nuestro modelo más grande y más capaz para tareas altamente complejas. Pro, nuestro mejor modelo para escalar en una amplia gama de tareas. Nano, nuestro modelo más eficiente para tareas en el dispositivo. En cuanto sea posible, subiremos al canal un tutorial de cada uno de estos modelos. Una vez que prueben Gemini, ustedes tienen la última palabra. Eso es todo, amigos de YouTube. Con ustedes, Freddy Arancibia, técnico en computación e informática en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.